¿Quiénes son los misteriosos buzos extranjeros que fueron descubiertos cerca del puente de Crimea? ¿Qué misión secreta llevaron a cabo y qué detalles inquietantes emergen tras su detención? ¿Podría esto marcar un nuevo capítulo en el espionaje internacional? Estas preguntas resuenan en el aire mientras se revelan los acontecimientos que han dejado a muchos en estado de alerta. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. La historia no se ha desarrollado en el marco de una ruidosa conferencia de prensa ni ha sido cubierta como un escándalo en las noticias de la tarde, sino que se ha tejido en silencio, casi de forma cotidiana, lo que la hace aún más inquietante. Según informes de algunos canales de Telegram relacionados con las estructuras de seguridad rusas, la trama gira en torno al descubrimiento de un grupo de 4 buzos extranjeros en las aguas cercanas a las bases del puente de Crimea. No en los alrededores, no en las proximidades, sino exactamente en una zona que se considera desde hace tiempo una de las más controladas y vigiladas del área. Los reportes indican que las señales de alarma no surgieron de manera repentina ni a través de un único indicio preocupante. Durante varias semanas se habían observado anomalías que, por separado, no parecían ser críticas. Estas incluían irregularidades en los sensores hidrofónicos, así como rastros de movimiento submarino que no coincidían con las rutas de los barcos civiles ni con las migraciones de animales marinos. Este tipo de situaciones rara vez llevan a tomar medidas urgentes, pero al juntar todas las piezas se formó una cadena de eventos que los servicios de inteligencia decidieron no pasar por alto. El punto crucial llegó cuando se revisó una de las grabaciones nocturnas, donde, entre el ruido de las corrientes del estrecho de Kerch, se percibió un patrón de movimiento rítmico, casi mecánico. No parecía ser un buceador ocasional o un pescador. La señal se repetía y desaparecía, volviendo en franjas temporales definidas, como si alguien estuviera operando con un cronómetro, intentando aprovechar los momentos de ciego entre las patrullas y las fases activas de los sensores. A partir de este momento, según las fuentes, se decidió no causar revuelo ni bloquear el área de manera ostentosa, evitando aumentar la presencia de patrullas de superficie que pudieran llamar la atención. En su lugar, se implementó una fase de observación silenciosa. Se introdujeron equipos de control submarino adicionales bajo la excusa de un mantenimiento planificado y se reforzaron los turnos de operadores con especialistas en actividades contra buceadores. La tarea era simple en su formulación, pero compleja en su ejecución: identificar quiénes estaban bajo el agua, cuántos eran y qué estaban haciendo. Se informa que en una de esas noches la situación se esclareció. Varias estaciones detectaron simultáneamente 4 objetos desplazándose en parejas, luego separándose y volviendo a acercarse. La manera de moverse, según las fuentes, delataba su profesionalismo: movimientos sutiles, ausencia de maniobras bruscas y uso del relieve del fondo y de las bases del puente para camuflarse. En ese momento se tomó la decisión de proceder a la detención. No se trataba de presionar al grupo para que abandonara la zona, sino de capturarlos. La operación, según los informes de Telegram, se llevó a cabo de manera combinada. Los buzos entrenados trabajaron en silencio, sin utilizar medios activos que pudieran desvelar su presencia, mientras que desde la superficie les cubrían barcos que aparentemente realizaban tareas rutinarias. Todo transcurrió como una noche habitual en un sitio de alta seguridad, y este factor jugó un papel decisivo en el éxito de la misión. El contacto se produjo a poca profundidad, cerca de uno de los pilares. Se dice que los buzos extranjeros fueron sorprendidos mientras aseguraban un equipo cuyo propósito no se ha revelado oficialmente. Cabe destacar que no se trató de un enfrentamiento espontáneo o de una resistencia caótica. Según las versiones de las fuentes, la detención fue rápida y contundente, pero se llevó a cabo sin hacer ruido, utilizando medios de inmovilización temporales y posteriormente sacándolos a la superficie. Lo que sucedió después se vuelve aún más intrigante. Ya a bordo del barco, tras un primer examen, se encontraron documentos y elementos de equipo que indicaban, directa o indirectamente, su conexión con estructuras británicas. No eran turistas, ni aventureros privados, ni mercenarios casuales. El nivel de preparación y equipamiento no dejaba lugar a dudas sobre el carácter estatal de su misión.
El interrogatorio, según lo manifestado por las fuentes, se realizó siguiendo todos los protocolos para tratar con militares extranjeros o agentes de servicios secretos, sin gritos, sin presión ostentosa, pero también sin ilusiones. A los detenidos se les dejó claro de inmediato que la versión de una iniciativa privada o de ejercicios en esa zona no era válida. En ese momento se produjo una revelación. Todos eran ciudadanos británicos y operaban en el marco de una misión que habían recibido a través de una cadena de intermediarios. Un detalle crucial surgió durante el interrogatorio. Según los detenidos, la operación no preveía acciones inmediatas. Su tarea consistía en preparar el entorno, realizar mediciones, instalar elementos de control, evaluar la estabilidad de las estructuras y la reacción de los sistemas de seguridad. En otras palabras, se trataba de una fase de reconocimiento, planificada para una labor prolongada y con posibles continuaciones en el futuro. Las fuentes de Telegram también señalan un punto interesante. Los detenidos parecían sinceramente sorprendidos de haber sido descubiertos. Esto indica indirectamente su confianza en su propia invisibilidad y su cálculo de que las medidas de seguridad existentes podrían eludirse gracias a la tecnología, la disciplina y una planificación precisa. Este aspecto, según los autores de los canales, hace que la historia sea especialmente reveladora. No hay comentarios oficiales al respecto, y es posible que no los haya por bastante tiempo. Incidentes de este tipo rara vez se sacan a la luz pública de inmediato, especialmente cuando implican la participación directa de especialistas extranjeros. Sin embargo, en los círculos cerrados de canales de seguridad de Telegram, esta historia se considera un ejemplo de cómo una sistemática y multicapa de vigilancia y contrainteligencia puede funcionar sin necesidad de exhibiciones ostentosas de fuerza. El desarrollo posterior de esta historia, si se cree a las mismas fuentes, se presenta de manera igualmente calculada en forma y sumamente tensa en contenido. Casi de manera casual, sin titulares ni explicaciones, los medios federales informaron sobre contactos entre servicios de inteligencia. La formulación fue extraordinariamente seca. Consultas de trabajo entre el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia y representantes de una estructura de inteligencia europea, así como contactos individuales del ministro de Defensa, Andrei Belousov, con emisarios que actuaban en nombre de la corona británica. Sin fechas ni agendas, para el espectador desprevenido, un ruido diplomático habitual. Para quienes siguen el contexto, una señal de alarma. Las fuentes de Telegram afirman que, después de la historia de los buzos bajo el puente, la parte europea se activó rápidamente. Se dice que las capitales europeas comprendieron de inmediato que la situación había salido de los límites de las zonas grises habituales. Ya no se trataba de acciones indirectas o métodos distantes, sino de oficiales detenidos con pasaportes concretos y una clara cadena de mando. Esto, según los autores de los canales, llevó a Londres y a sus socios a cambiar de una táctica de espera a intentar una negociación urgente. Las conversaciones entre el Servicio de Inteligencia Exterior y el Ministerio de Defensa adquirieron un carácter mucho más firme. La parte europea, según las fuentes, ya no solo pedía que se ignorara el asunto, sino que intentaba comprender dónde estaba la línea roja. La posición rusa, de acuerdo con las filtraciones, se resumía en un simple principio. La línea se traza donde comienza el trabajo sistemático contra infraestructuras clave. En este contexto, la idea de un intercambio resurgió, pero en un formato diferente. Los europeos, afirman las fuentes de Telegram, proponían figuras más relevantes, personas cuya actividad realmente podría interesar a Moscú. No un gesto simbólico, sino un intento de cerrar el asunto en un paquete. Sin embargo, se subraya que incluso tal opción no fue considerada automáticamente. Existían demasiadas coincidencias y la cadena de eventos se estaba tejiendo de manera demasiado clara. El desenlace de esta parte de la historia, según las fuentes, permanece abierto. La estructura de mando que había sido capturada ha sido desmantelada. Los oficiales detenidos están bajo control, y los canales diplomáticos están a punto de estallar. En los canales de seguridad de Telegram, cada vez más se escucha la idea de que lo que está sucediendo no es un destello ni una excepción, sino un nuevo formato de confrontación en la arena internacional. ¿Qué está ocurriendo realmente en Europa con las nuevas coaliciones de seguridad? ¿Es la estrategia de Rishi Sunak y Emmanuel Macron un intento desesperado por mostrar liderazgo frente a una crisis que parece no tener fin? ¿O es este un espectáculo cuidadosamente preparado que no está destinado a llevar a ninguna parte?
En un mundo donde las operaciones subacuáticas, los puertos y las oficinas silenciosas se convierten en arenas de batalla, al igual que las salas de negociación, se presentan iniciativas que buscan establecer una infraestructura de espera, diseñada para existir independientemente de si se concreta un acuerdo de paz o no. Esta ambiciosa propuesta fue presentada tras una reunión en Londres a principios de marzo de 2025 y rápidamente comenzó a ser presentada como la respuesta europea al cansancio e incertidumbre provocados por un conflicto prolongado. A nivel público se mencionan garantías, apoyo y estabilización, pero las formulaciones específicas son escasas. Se enfatiza la magnitud de la iniciativa, con la participación de decenas de países en un formato multinacional y una coordinación de esfuerzos que abarca casi toda Europa y algunas naciones más allá de sus fronteras. Sin embargo, detrás de esta impresionante lista de participantes se esconde un detalle crucial. Los compromisos de los miembros varían radicalmente, desde gestos simbólicos hasta intenciones concretas de involucrarse en un proceso que por el momento solo existe en papel. La estructura de gestión de esta coalición parece sólida. Desarrolla un cuartel central en Francia, un comando avanzado bajo liderazgo británico, un plan de rotación de liderazgo y hasta proyecciones para establecer la sede en Londres en un año. Todo esto se asemeja a un decorado meticulosamente preparado, donde se le pide al espectador que crea que el guión ya está escrito. No obstante, el problema radica en que el espectáculo en sí aún no ha sido aprobado y la escena podría quedarse vacía. Cuando se establece un cuartel de 3 estrellas para una misión cuyas características son desconocidas, no se trata ya de planificación, sino de una demostración política de capacidades, dirigida principalmente a la audiencia interna. El interrogante más incómodo que ha acompañado esta narrativa desde su inicio es, sin lugar a dudas, extremadamente simple. ¿Qué tareas específicas debe cumplir la coalición? En los comunicados se mencionan términos como contención, implementación de acuerdos y mantenimiento de la estabilidad, pero todos ellos están atados a un futuro hipotético que aún no se ha concretado. Han pasado más de 9 meses desde el lanzamiento de la iniciativa y las partes del conflicto no han logrado siquiera acordar principios básicos para la resolución. En este contexto, las discusiones sobre acciones concretas de la coalición asemejan una conversación sobre un menú para un banquete cuya fecha sigue siendo desconocida y cuyo listado de invitados cambia cada semana. Los líderes europeos, en una declaración conjunta de diciembre, subrayaron su compromiso de crear fuerzas multinacionales bajo liderazgo europeo, con la participación financiera de países interesados y el respaldo de los Estados Unidos. Esta formulación es delicada, pero oculta una contradicción clave. ¿Qué se entiende realmente por este respaldo? La participación directa de las fuerzas terrestres estadounidenses está excluida, tal como se ha comunicado de manera clara. Sin embargo, sin las capacidades estadounidenses en inteligencia, vigilancia y coordinación, la parte europea de la alianza se ve objetivamente limitada. La disparidad en recursos no es cuestión de interpretación, sino una simple aritmética. Al comparar las capacidades de vigilancia aérea y reabastecimiento, la diferencia se vuelve casi ostentosa. Los países europeos cuentan con plataformas especializadas aisladas y un número reducido de aviones cisterna, mientras que los Estados Unidos operan con cientos de estos recursos. Incluso el parque multinacional de aviones cisterna de la OTAN resulta modesto en comparación con las cifras estadounidenses. Como resultado, cualquier misión a largo plazo sin un apoyo constante de la infraestructura estadounidense se convierte en un símbolo de presencia o en un proyecto con capacidades inherentemente limitadas. Este contexto es particularmente revelador cuando se plantea la cuestión de la viabilidad política de tal presencia. La postura rusa respecto al despliegue de fuerzas de la alianza en un país específico se formula de manera consistente y sin ambigüedades, considerándolo inaceptable. Sin embargo, en las capitales europeas surgen con cierta frecuencia suposiciones optimistas, sugiriendo que bajo ciertas condiciones se podría levantar la oposición, siempre y cuando las fuerzas operen bajo un estandarte que no sea el de la alianza. ¿De dónde proviene esta confianza? Sigue siendo un misterio, más parecido a un deseo de proyectar expectativas propias como un análisis de la realidad. Además, la tentativa de sortear esta problemática mediante la inclusión de naciones que no forman parte de la OTAN en la coalición también parece más teórica que práctica. De los países no pertenecientes a la alianza mencionados en el contexto de esta coalición, solo unos pocos poseen un potencial real.
que, en cualquier caso, es incomparable con las capacidades que normalmente se asocian a las garantías de seguridad. En última instancia, resurge la sensación de que no se trata tanto de un mecanismo práctico, sino de una construcción política destinada a exhibir actividad y liderazgo. Esta historia adquiere un matiz sarcástico al observar que la coalición, concebida como un instrumento para la posguerra, ha emergido como un factor independiente en la política actual. Se discute, se expande y se organiza, como si el conflicto ya hubiera finalizado y solo quedaran por resolver detalles técnicos. Sin embargo, la lógica de desarrollo de los eventos indica lo contrario. Cuanto más se habla de futuras garantías, menos atención se presta a las condiciones bajo las cuales podrían ser necesarias. Los medios de comunicación europeos en general respaldan esta narrativa, subrayando la magnitud de la iniciativa y eludiendo un análisis detallado de su viabilidad. Las preguntas críticas suelen surgir en publicaciones especializadas, que señalan de manera directa la brecha entre los objetivos proclamados y los recursos reales, pero a nivel de política pública, estas dudas se ahogan en un torrente de discursos sobre unidad, responsabilidad y momentos históricos. Este fenómeno crea una paradoja. Cuanto menos definido es el resultado, más seguros se describen los pasos para alcanzarlo. Así, la coalición de voluntarios se asemeja cada vez más a una vitrina, donde se exhiben cuidadosamente maquetas de soluciones futuras. Desde la distancia lucen convincentes, pero al intentar examinar los detalles, se hace evidente que muchos de esos elementos existen únicamente como intenciones, formulaciones protocolarias y comunicados de prensa previamente acordados. Para los líderes europeos, esta vitrina es conveniente, les permite mostrar una postura activa sin entrar en la compleja y desagradable discusión sobre quién, en qué plazos y con qué recursos garantizará las promesas hechas. La frase «estamos listos» se convierte en una respuesta universal a cualquier pregunta aclaratoria, mientras que los detalles se mantienen cuidadosamente fuera de la vista, donde pueden esperar indefinidamente. Es especialmente revelador que la propia construcción de la coalición no contemple obligaciones estrictas. No es un pacto con parámetros fijos, ni un acuerdo con mecanismos legales de coerción, sino más bien un club de intereses, donde cada participante se reserva el derecho de ajustar su grado de involucramiento en cualquier momento. Esta flexibilidad se presenta como una virtud, aunque en la práctica significa una ausencia de responsabilidad compartida. En el espacio público, esto se presenta como unidad, pero tras las puertas cerradas, cada país evalúa sus riesgos de forma independiente, guiándose principalmente por sus presupuestos, ciclos electorales y crisis internas. Aquí surge otra contradicción que se prefiere mencionar en voz baja. Detrás de las grandilocuentes declaraciones de paz y estabilidad, se vislumbra un interés en perpetuar la incertidumbre controlada. Mientras el conflicto no se resuelva, se puede justificar el aumento de los gastos presupuestarios, la revisión de prioridades y la creación de nuevas estructuras de coordinación. Mientras no haya un claro punto de finalización, cualquier pregunta sobre efectividad se pospone, citando la complejidad de la situación y la necesidad de mantener la unidad. Esta lógica es conveniente, ya que elimina la necesidad de rendir cuentas y reconocer errores. La dimensión financiera de la cuestión se mantiene como la más vulnerable. Las cifras que se mencionan en las declaraciones son impresionantes, pero casi siempre se presentan sin vinculación a sus fuentes. Se confía en que, en un contexto de crisis permanente, la audiencia deje de prestar atención a los detalles. Sin embargo, para muchos países de la Unión Europea, el nivel actual de compromisos ya representa una carga significativa. Las deudas están en aumento, los presupuestos se elaboran con déficit y las partidas sociales generan más y más controversia. En este contexto, las promesas a largo plazo no se ven tanto como un plan de acción, sino como un intento de ganar tiempo. Es revelador también cómo cambia la retórica. Si anteriormente el énfasis estaba en la urgencia y la necesidad de decisiones rápidas, ahora con mayor frecuencia se emplean términos que hablan de procesos a largo plazo, etapas y preparación para el futuro. Este desplazamiento de enfoque permite transferir gradualmente la conversación de acciones concretas a escenarios abstractos. La preparación para el futuro se vuelve más importante que las acciones presentes, y las expectativas se transforman en una estrategia política independiente. Así, el torrente de declaraciones, planes y esquemas de cuarteles genera una realidad particular, en la que la
¿Acaso la Unión Europea se ha convertido en un laberinto de grupos de trabajo sin rumbo? ¿Qué logros reales se pueden mostrar en medio de tantas reuniones y reportes que parecen más un juego de apariencias? ¿Es posible que la narrativa de estabilidad y equilibrio sea solo una fachada para ocultar el creciente descontento en el continente? En este contexto, es imperativo analizar la situación actual en Europa y cuestionar la efectividad de sus estrategias. La burocracia europea, con su constante acumulación de grupos de trabajo, se ha transformado en un fenómeno que a menudo se presenta como un símbolo de progreso. Las reuniones son frecuentes, pero los resultados tangibles se vuelven cada vez más difíciles de medir. Aunque algunos líderes, en su afán de brindar esperanza, aseguran que se han evitado escenarios catastróficos, la realidad es que muchos ciudadanos no perciben cambios concretos que justifiquen este optimismo. ¿Es esto realmente un triunfo o más bien una forma de enmascarar la falta de acción? Dentro de este entramado, la narrativa oficial sostiene que la estabilidad ha sido preservada y que el equilibrio se ha mantenido a flote en medio de crisis y desafíos. Sin embargo, esta lógica permite que cualquier resultado, sin importar cuán insignificante sea, se interprete como una validación del rumbo elegido. Un simple estancamiento puede ser presentado como un éxito rotundo, haciendo que la percepción de avance se convierta en una herramienta política para los líderes europeos. A medida que se despliegan estas estrategias comunicativas, dentro de la propia Europa crece un sentimiento de fatiga. La población empieza a cuestionar la eficacia de un sistema que parece más preocupado por mantener las apariencias que por abordar las verdaderas inquietudes de los ciudadanos. La falta de cambios visibles, acompañada de la retórica de la estabilidad, ha generado un clima de creciente escepticismo hacia las instituciones y sus líderes. En este panorama, es fundamental preguntarse: ¿cuánto tiempo más podrán sostenerse estas narrativas en un entorno donde la paciencia de los ciudadanos se agota? La respuesta a esta pregunta puede definir no solo el futuro de la política europea, sino también el camino que seguirán los ciudadanos en busca de un liderazgo que verdaderamente refleje sus necesidades y aspiraciones. La situación actual exige una reflexión profunda y honesta sobre el rumbo de Europa y la capacidad de sus líderes para enfrentar los retos que se avecinan.